El conde de Saint-Germain sigue siendo un enigma, una figura tan esquiva como el humo. Sus verdaderos orígenes, perdidos en la historia. Algunos susurraban que era un alquimista, otros un espía. Su fecha de nacimiento sigue siendo un misterio, su origen aún más. Lo que sí sabemos es esto: el conde de Saint-Germain cautivó a la Europa del siglo XVIII. Era un hombre de talentos extraordinarios, hablaba con fluidez varios idiomas, poseía un conocimiento asombroso de la historia y la ciencia. Saint-Germain se movía por las cortes de Europa con gracia y soltura. Cautivaba tanto a la realeza como a la gente común. El conde era un maestro de la ilusión, un tejedor de historias. Contaba historias de civilizaciones antiguas y secretos de la alquimia. Hablaba de la inmortalidad con la misma naturalidad con la que se habla del clima. El conde de Saint-Germain, un enigma dentro de otro enigma, envuelto para siempre en las brumas del tiempo. Imagina la Europa del siglo XVIII, un mundo al borde de la revolución. Las grandes cortes bullían de chismes e intrigas. Reyes y reinas gobernaban con poder absoluto, pero bajo la superficie se gestaba el cambio. La Ilustración, con su énfasis en la razón y el progreso, desafiaba el viejo orden. Los salones resonaban con debates. Los filósofos cuestionaban los propios cimientos de la sociedad. En este mundo entró el conde de Saint-Germain. Su llegada fue tan oportuna como misteriosa. Las cortes de Europa eran un terreno fértil para un hombre de sus talentos. La aristocracia, hambrienta de novedad, acogió al enigmático conde. Se deleitaban con sus historias, sus conocimientos, su misma presencia. ¿Tuvo el conde de Saint-Germain algún papel en estas sociedades secretas? La verdad sigue siendo esquiva. ¿La leyenda más persistente que rodea al conde de Saint-Germain? Su supuesta inmortalidad. Las historias sobre su falta de envejecimiento le seguían como una sombra. Algunos susurraban que poseía la piedra filosofal, capaz de otorgar la vida eterna. Otros afirmaban que había descubierto el elixir de la vida, una poción para engañar a la muerte. Estos rumores se veían alimentados por sus propias y crípticas declaraciones. Hablaba de haber vivido durante siglos, de haber presenciado el auge y la caída de imperios. Se registraron avistamientos del conde a lo largo de los siglos. ¿Era realmente él o se trataba de hábiles impostores? Apareció en las cortes de Luis XV y Luis XVI. Años después de su supuesta muerte, reapareció, tan joven como siempre. ¿Era un viajero del tiempo, un maestro del disfraz, o simplemente un producto de nuestra imaginación colectiva? Muchos afirmaron haberse cruzado con el conde de Saint-Germain. Sus relatos, aunque variados, pintan la imagen de un individuo extraordinario. Giacomo Casanova, el famoso aventurero, conoció al conde en París. Lo describió como un hombre sin edad, con los ojos llenos de una sabiduría desconcertante. Casanova, que no era ajeno al engaño, estaba convencido de la naturaleza extraordinaria del conde. La condesa d'Adhemar, confidente de María Antonieta, también se encontró con el conde. Lo describió como poseedor de un encanto sobrenatural, con una voz capaz de calmar al alma más atormentada. ¿Fueron sus conocimientos, su encanto o algo más? La respuesta, como el propio conde, sigue siendo esquiva. El conde de Saint-Germain era un verdadero erudito, un maestro en muchas disciplinas. Hablaba numerosos idiomas con fluidez y naturalidad. Del francés al italiano, del alemán al inglés, sorteaba las barreras lingüísticas sin esfuerzo. Este dominio de las lenguas le permitió moverse con soltura por las cortes de Europa, conversando con reyes y diplomáticos por igual. Más allá de su destreza lingüística, el conde estaba profundamente interesado en la alquimia y la química. Pasaba horas en su laboratorio, rodeado de brebajes burbujeantes y extraños instrumentos. Algunos susurraban que poseía el secreto para convertir el plomo en oro. Otros creían que buscaba crear el elixir de la vida. Los talentos del conde se extendían también a las artes. Era un músico dotado, que componía melodías hermosas y evocadoras. Utilizaba la música y el arte para influir, para manipular. La verdad permanece oculta, como una pincelada perdida en el tiempo. El siglo XVIII fue una época de sociedades secretas, grupos envueltos en el misterio y el ritual. Una de estas organizaciones fue la masonería,
una orden fraternal que atrajo a intelectuales y personajes influyentes. Los masones, con su énfasis en la ilustración y el progreso, desempeñaron un papel importante en la configuración del panorama político de la época. La conexión del conde de Saint-Germain con la masonería sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que era un miembro de alto rango, conocedor de sus secretos mejor guardados. Otros sostienen que utilizó a los masones como un medio para un fin, explotando su influencia para sus propios fines. ¿Utilizó estas organizaciones para alcanzar sus objetivos? Las respuestas, al igual que los rituales de los propios masones, permanecen ocultas a la vista. Quienes conocieron al conde de Saint-Germain dejaron vívidas descripciones de su aspecto y comportamiento. Hablaban de un hombre que parecía desafiar los estragos del tiempo, con un rostro juvenil que no cambiaba con el paso de los años. Sus ojos, a menudo descritos como penetrantes e inteligentes, parecían poseer una profundidad de conocimiento que desmentía su edad. El conde era conocido por su impecable atuendo. Prefería las telas ricas y los cortes elegantes, presentándose siempre como el caballero consumado. Su vestuario, al igual que su personalidad, era una fachada cuidadosamente construida, diseñada para impresionar e intrigar. Más allá de su aspecto físico, el conde poseía un innegable carisma. Era un maestro de la conversación, que cautivaba al público con sus relatos de tierras lejanas y sabiduría ancestral. ¿Era este encanto una mera herramienta, un medio para un fin? ¿O era el reflejo de algo más profundo, algo incognoscible? Siglos después de su supuesta muerte, el conde de Saint-Germain sigue fascinando y desconcertando. Los historiadores e investigadores modernos siguen lidiando con el enigma de su vida, intentando separar la realidad de la ficción. Algunos descartan las historias sobre su inmortalidad como mera leyenda, producto de una imaginación hiperactiva. Otros, sin embargo, señalan la gran cantidad de relatos, la coherencia de las descripciones, como prueba de que algo extraordinario estaba en juego. ¿Podría el conde poseer algún conocimiento, algún secreto que le permitiera prolongar su vida? La ciencia moderna, aunque escéptica, no descarta por completo la posibilidad de una prolongación radical de la vida. ¿Podría el conde haber estado siglos adelantado a su tiempo? ¿Un visionario que descubrió los secretos del envejecimiento? Tanto si era un maestro inmortal, un hábil ilusionista o algo intermedio, su historia sigue cautivando nuestra imaginación. Nos insta a mirar más allá del velo de lo ordinario y a abrazar lo extraordinario. La historia del conde de Saint-Germain es un testimonio del poder de la leyenda. Con el tiempo, los hechos se embellecen, las historias se exageran. La línea entre la realidad y el mito se difumina. ¿Fue realmente inmortal o su don para la autopromoción creó una leyenda más grande que la vida misma? Cuanto más profundizamos en su pasado, más esquiva se vuelve la verdad. ¿Cultivó el propio conde este aire de misterio? ¿Comprendía el poder de una buena historia? Tal vez plantó semillas de intriga, sabiendo que florecerían en forma de leyendas. El conde, en muchos sentidos, encarna el propio proceso alquímico. Tomó los materiales básicos de la historia, las realidades mundanas de la Europa del siglo XVIII, y los transformó en algo fantástico. La historia del conde nos recuerda que la historia no es simplemente una colección de hechos. Es un tapiz tejido con verdad, especulación e imaginación. ¿Por qué, siglos después, el conde de Saint-Germain sigue fascinándonos? Tal vez sea el atractivo de lo desconocido. Nos atraen los misterios, las historias que desafían una explicación sencilla. El conde, con sus orígenes inciertos y su susurrada inmortalidad, encarna esta sensación de asombro. O quizás sea su dominio de tantas disciplinas. Admiramos a los eruditos, a las personas que destacan en múltiples campos. La fluidez del conde en los idiomas, sus conocimientos de ciencia y arte, su capacidad para moverse con soltura en distintos círculos sociales, todo ello contribuye a su perdurable atractivo. Sea cual sea la razón, el conde de Saint-Germain sigue cautivando nuestra imaginación. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y que a veces las historias más intrigantes son las que quedan sin resolver. El conde de Saint-Germain puede haber desaparecido, pero su legado es innegable. Sigue siendo objeto de fascinación para historiadores, teóricos de la conspiración y artistas por igual. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas y obras de arte.
Es una figura que trasciende el tiempo. Su enigma es tan potente hoy como lo fue hace siglos. El impacto del conde va más allá de la cultura popular. Nos recuerda que la historia no siempre es blanca o negra. Hay zonas grises, misterios que quizás nunca se lleguen a comprender del todo. El conde de Saint-Germain, el hombre del misterio, el susurro en los pasillos del tiempo, sigue desafiando nuestra percepción de lo posible. Nos recuerda que debemos abrazar lo desconocido, cuestionar lo que creemos saber y nunca dejar de buscar respuestas. Si te ha gustado la historia, suscríbete y comenta. Puedes apoyar el canal para subir más mitos y leyendas.